Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a platicar muy rápido, vamos a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que está pasando en este fascinante mundo de la economía de nuestro país, de la economía a nivel mundial. Esta crisis que el mundo está enfrentando tiene repercusiones no solamente económicas, sino también políticas y sociales en todas las economías, en todos los países del mundo, de manera tal que hoy, sin lugar a dudas, este es un tema todavía vigente, es un tema de gran atención y es un tema que sin lugar a dudas nos tiene que ocupar. Afortunadamente, México ha sido de los países más defensivos y sin lugar a dudas, como vamos a ver más adelante, México ha sido uno de los países que se ha visto en todo caso más beneficiados con el entorno actual, sin dejar de reconocer, por supuesto, que nuestro país tiene por delante todavía retos muy importantes. Comencemos con la presentación. Me gustaría hacer una reflexión muy general con respecto a lo que está pasando en el mundo. Yo diría, a pesar del augurio por parte de muchos expertos a nivel global, en el sentido de que el mundo enfrentaría en este año una nueva recesión, este famoso double dip, esta segunda recesión, afortunadamente no ha sido así, no ese es el caso. Es cierto, estamos viendo mayores signos de desaceleración, pero no percibimos y no estimamos en ese grupo financiero una segunda recesión. El mundo está hoy en medio de dos grandes fuerzas, ¿no? Por un lado tenemos a las economías avanzadas que hoy están registrando un crecimiento económico, yo diría modesto, moderado, como resultado sobre todo de profundos problemas fiscales, por un lado, y por otro lado de un incremento constante en la percepción de riesgo soberano asociado precisamente a este tema de los déficits fiscales. Hemos visto también en la mayor parte de las economías avanzadas un problema muy importante de demanda interna. Quizá este sea el problema más importante que enfrentan las economías avanzadas, un problema de demanda interna. Por otro lado, otra de las grandes fuerzas que podemos ubicar a nivel global es precisamente la que proviene de las economías emergentes. Las economías emergentes hoy son el motor del mundo. Y las economías emergentes hoy están registrando una tasa de crecimiento muy importante, principalmente como resultado del crecimiento, yo diría, extraordinario de sus exportaciones, principalmente exportaciones de materias primas. Hoy la atención del mundo económico está situada en los países emergentes y los países emergentes hoy están recibiendo una gran cantidad de divisas. La gran liquidez que hay en el mundo se está ubicando en los países emergentes y habrá que tener muy en cuenta los problemas que eventualmente se podrían asociar a este gran flujo de capitales hacia los países emergentes, fenómeno que hoy se empieza a conocer en el mundo de la economía como la guerra de las monedas. Sobre todos estos temas platicaremos muy rápido en los siguientes minutos. Como ustedes saben perfectamente, no se puede entender el desempeño de la economía mexicana sin tener una idea clara de lo que está pasando con Estados Unidos. Estados Unidos, ustedes lo saben muy bien, es el principal socio comercial de México, es el destino del 80% de las exportaciones de nuestro país, de manera tal que la correlación que existe entre estas dos naciones es muy importante. Si ustedes se dan cuenta, en los primeros 2 trimestres de este año vimos un crecimiento muy importante en la economía norteamericana y por lo tanto también en la economía de nuestro país. Llama la atención sin lugar a dudas lo que sucedió en el segundo trimestre de este año, cuando México registró una expansión económica muy importante, cercana al 8%. Habrá que reconocer, ustedes lo tendrán muy presente, el año pasado, precisamente en el segundo trimestre del año pasado, en México se presentó una condición muy particular. Por un lado, la contracción de la demanda de productos mexicanos por parte de Estados Unidos, pero también una contingencia sanitaria que afectó de manera muy profunda la actividad económica de nuestro país, de manera tal que México, la economía de México registró una contracción superior al 10% en términos anuales. Esta es un poco la razón que explica pues, este fuerte crecimiento del segundo trimestre. El comparativo es relativamente fácil, la caída había sido tan grande que ahora cuando comparamos este segundo trimestre con respecto al año pasado, pues
vemos un crecimiento igualmente importante. El primer semestre de este año representará, pues, tanto en México como en Estados Unidos, la mayor etapa de crecimiento en este 2010. Para el tercero y cuarto trimestre, si ustedes se dan cuenta, la expectativa es que ambas economías empiezan a moderar sus crecimientos. Esperamos para todo el 2010 que la economía mexicana registre un crecimiento cercano al 4.5%, mientras que para la economía norteamericana un crecimiento de 2.7%. Estos crecimientos, tanto para Estados Unidos como para México, se irán moderando en el 2011. Déjenme platicar muy rápido con ustedes cuáles son los problemas que estamos viendo en la economía norteamericana. Como ustedes saben, uno de los grandes problemas de todas las crisis, y particularmente de esta que estamos atravesando, tiene que ver con el tema del empleo. Hoy en el mundo existen 250 millones de desempleados. El gran reto que tiene el mundo, el gran reto que tienen los países del mundo es corregir el problema del empleo. De estos 250 millones de desempleados que hay en el mundo, 50 millones se generaron únicamente el año pasado, en el 2009. ¿Okay? Estados Unidos no ha estado exento a este fenómeno del desempleo. La tasa de desempleo en los Estados Unidos se ubica hoy en 9.6%. La mala noticia es que a lo largo de todo el año, a lo largo del 2010, la tasa de desempleo en este país se ha ubicado en un rango de entre 9.5 y 10%. Otra mala noticia es que los especialistas en la economía estadounidense esperan que en el 2011 todavía tengamos una tasa de desempleo superior al 9% en ese país. Eso es una noticia realmente mala, no solamente por el impacto social que tiene sobre la economía norteamericana, sino porque esto también tiene un impacto en el consumo del mundo. El consumo de los Estados Unidos representa el 30% del consumo de todo el mundo, ¿no? De manera tal que si no hay consumo en los Estados Unidos, entonces tenemos un motor de crecimiento apagado a nivel global. Otro tema importante es, en la medida en que no se ha podido revertir este fenómeno de desempleo en la economía norteamericana, el índice de confianza al consumidor en ese país ha venido cayendo de manera dramática. En un país como el norteamericano, en donde el consumo representa la mayor parte del Producto Interno Bruto, si no se reactiva el consumo, la economía como un todo tampoco tiene posibilidades de registrar niveles de expansión más sólidos en el futuro. Afortunadamente, en el caso de la economía mexicana, las cosas han sido un poco diferentes. Déjenme compartir con ustedes en qué consiste el canal de transmisión de la actividad económica norteamericana a la mexicana. Este canal de transmisión son las exportaciones. Mientras la economía norteamericana estuvo cayendo, las exportaciones mexicanas también lo hicieron. Alcanzaron una caída mínima en abril del año pasado, cuando las exportaciones se contrajeron 36%. A partir de noviembre del año pasado, las exportaciones mexicanas comenzaron a expandirse de manera acelerada. En noviembre del año pasado, las exportaciones mexicanas a todo el mundo crecieron 11%. Desde entonces las exportaciones mexicanas no han dejado de crecer. En mayo de este año alcanzaron una tasa de crecimiento del 44%, la mayor expansión para las exportaciones de México al mundo en los últimos 15 años. ¿Okay? En la medida en que la economía norteamericana se ha venido desacelerando, también lo ha hecho la tasa de crecimiento de las exportaciones mexicanas. El último dato conocido apunta hacia un crecimiento de las exportaciones de 37%. Nada mal, por cierto, ¿no? Es una tasa de crecimiento todavía importante. Sin embargo, bueno, claramente vemos cómo en este segundo semestre del año y en el 2011 esta tasa de crecimiento de las exportaciones seguirá siendo más moderada. ¿Qué es lo que explica las exportaciones de México a Estados Unidos, particularmente las exportaciones automotrices? Hoy podemos afirmar que el motor de la economía mexicana son las exportaciones de autos y autopartes, principalmente a Estados Unidos. La tasa de crecimiento promedio de las exportaciones de autos a Estados Unidos en este primer semestre del año fue de 75%. Inclusive tuvimos meses en el primer semestre en donde las exportaciones de autos de México a Estados Unidos superaron el 100%, ¿no? Insisto, hoy el motor de la economía de nuestro país es el sector automotriz. Para quienes tienen más años en México, sabrán que durante mucho tiempo, sobre todo en la década de los 70s, en la década de los 80s, México era un país prácticamente monoexportador. El único producto que teníamos para ofrecer al mundo era el petróleo. El 80% de las exportaciones mexicanas eran petroleras.
en la década de los 80. Esto ha venido cambiando paulatinamente en la medida que nuestro país ha venido haciendo esfuerzos importantes para diversificar su planta industrial. Hoy, si ustedes se dan cuenta, hoy la principal fuente de divisas para México no es el petróleo, como mucha gente podría pensar, son las exportaciones automotrices. ¿Ok? En segundo lugar tenemos al petróleo, en tercer lugar tenemos a la remesa familiar, que son los recursos que mandan nuestros compatriotas que viven en otras latitudes, principalmente Estados Unidos, a nuestro país. Pero insisto, la principal fuente de divisas de México no es el petróleo, sino las exportaciones manufactureras, principalmente las exportaciones automotrices. En la medida que este sector y que el crecimiento económico del sector automotriz se ha venido diversificando, se ha venido transmitiendo al resto de la economía en México, hemos visto una dinámica en la generación de empleo también más importante, a diferencia, insisto, de lo que pasa en la economía norteamericana. De acuerdo con las últimas cifras oficiales, al mes de septiembre en México se habían generado 720,000 nuevos empleos. Esta es la mayor tasa de crecimiento, la mayor tasa de generación de empleo que ha registrado nuestro país en los últimos 15 años. ¿No? De manera tal, insisto, la recuperación de la economía mexicana ha sido francamente muy importante. Para todo el año estimamos que se habrán generado algo así como 650,000 nuevas plazas de trabajo, con lo cual estaremos registrando este año la mayor generación de empleos desde 1999, lo cual, insisto, no es poca cosa. En la medida que el empleo se ha venido recuperando, la confianza de los consumidores en México también lo han hecho. Si ustedes se dan cuenta, el índice nacional, el índice de confianza al consumidor ha venido creciendo de manera muy importante, ¿no? En el mes de septiembre se expandió en un nivel de 12%. Me gustaría compartir con ustedes un par de reflexiones con respecto a lo que esto significa para la economía mexicana. Esta es, por noveno mes consecutivo, una variación positiva en el índice de confianza al consumidor en nuestro país.